Bueno, bienvenidos. Esta es la clase inaugural de la materia de contratos, parte general. Mi nombre es Esteban Javier Ariascau. Antes de ingresar estrictamente al ámbito de la institución que nos ocupa, es muy importante tener en cuenta que a partir del 1 de agosto del año 2015, con la sanción del Código Civil y Comercial, se han producido algunos cambios, tanto de fondo como de forma, y que de un modo u otro impactan o tienen su impacto en torno a la institución jurídica que nos ocupa, como es el caso del contrato. En primer lugar, desde el punto de vista metodológico, el Código Civil y Comercial sigue una metodología germana, alemana, porque adopta, a diferencia del Código de Vélez, una parte general del código. Es decir, que hoy el código cuenta con una armazón nocional fundamental que tiene una ventaja práctica. Esta idea no es nueva, sino, por ejemplo, ya había sido seguida por Freitas, que fue uno de los juristas que tomó Vélez Sarsfield para la elaboración del Código Civil. Sin embargo, no aceptó esta metodología y prefirió seguir con la metodología del Código Civil francés, que fue uno de los códigos, fue el primer código más relevante de lo que es la parte de la era moderna en la civilización occidental. Bueno, volviendo entonces al Código Civil Comercial, tenemos que cuenta entonces con una parte general. Esta parte general se encuentra en el libro primero y desde allí emana sus consecuencias a todos los demás libros del Código, a los 6 libros. En segundo lugar, como segundo cambio metodológico, además de una parte general, en donde se encuentran los conceptos fundamentales, por ejemplo, de persona, persona humana, persona jurídica, hechos y actos jurídicos, bienes, materiales e inmateriales, etc., encontramos una parte general del contrato. Es decir, que nuestra materia cuenta hoy con una noción general en el libro tercero que permite de esta manera visualizar, como adelanté hace un momento, un mejor modo de los contornos de la figura. Y de modo completamente novedoso, en tercer lugar, incorpora una parte general de la relación de consumo. Si bien la nominación se denomina contrato de consumo en el artículo 1093 del Código Civil y Comercial, en rigor de verdad lo que hace no solo es incorporar al contrato de consumo y, como ya veremos en un momento, fraccionar el tipo general contractual, sino que al mismo tiempo, en nuestra opinión, lo que hace es sistematizar, legalizar, introducir una verdadera parte general de la relación de consumo, que a nosotros nos gusta denominar como relación jurídica de consumo. Entonces, tenemos el Código Civil Comercial recepta una parte general del código, una parte general del contrato y una parte general de la relación de consumo en la cual también define el contrato de consumo. A modo de título comparativo, mencionamos, por ejemplo, desaparece la clasificación de los contratos reales que estaban en el Código Civil derogado, que eran aquellos contratos que se perfeccionaban con la entrega de la cosa, como eran, por ejemplo, el contrato de depósito o el contrato de prenda. Se regulan ahora los contratos plurilaterales, es decir, aquellos contratos en los cuales al momento de la génesis del contrato se requieren 2 o más partes. Esto era habitual, por ejemplo, en el Código Civil derogado, cuando regulaba el contrato de sociedad civil. Bueno, ahora expresamente se encuentra receptado en el ámbito del Código Civil y Comercial. En tercer lugar, los ex contratos atípicos ahora se denominan innominados y además de tener esta denominación en particular, se establecen cuáles son las reglas en el artículo 970 a los cuales se les va a aplicar y que veremos oportunamente al tratar la interpretación de los contratos. Una parte relevante es no solamente el contrato tiene un camino, un íter contractual a partir del cual las partes comienzan a través de lo que se denomina las tratativas preliminares o tratativas previas a este punto de contacto. Este punto de contacto por lo general puede implicar un borrador o una minuta, un acercamiento, pero todavía no una oferta. Recién el contrato nace al mundo jurídico cuando la oferta y la aceptación se encuentran. Pero de modo previo, novedosamente, el Código Civil y Comercial trae
una regulación de la etapa que nosotros denominamos precontractual, en la cual puede también existir un supuesto de responsabilidad de esta naturaleza, que oportunamente será analizado cuando analicemos la responsabilidad que emana de todo el ámbito contractual, precontractual y postcontractual, es decir, antes, durante y después del contrato. Desde el punto de vista del objeto del contrato, también sufre algunas mutaciones, algunas regulaciones que eran propiciadas por la doctrina, pero en particular a lo que a nosotros nos importa, se incorpora expresamente la regulación del contrato de larga duración en el artículo 1011. El contrato de larga duración es aquel contrato en el cual el primer consentimiento que prestan las partes, en virtud del plazo que exige o que impone la vida jurídica del contrato, puede sufrir modificaciones. Como ejemplo paradigmático del contrato de larga duración encontramos el contrato de medicina prepaga, en el cual es un contrato que va mutando, por ejemplo, a través del cambio de prestadores, por ejemplo, a través del cambio o modificación del precio de prestación, pero sin embargo el contrato base se mantiene a lo largo de la vida contractual. Un tópico que era discutido por alguna doctrina tiene que ver con la causa fin. Como ya veremos en un momento, el contrato es una especie de acto jurídico, y si el acto jurídico tiene una causa fin, es lo lógico que también el contrato como especie la tenga, y la importancia de la regulación de la causa fin dentro de la parte general del contrato tiene importancia práctica, por ejemplo, cuando analicemos la teoría de la imprevisión o la teoría de la frustración del fin del contrato, que hoy tienen regulación expresa en el Código Civil y Comercial. Una clasificación de los contratos que había sido inferida por la doctrina y que tenía alguna regulación tangencial en la ley especial, como por ejemplo la ley de tarjeta de crédito, es el ámbito de los contratos conexos, que son aquellos contratos en los cuales se explican en rigor de verdad por una finalidad común. El ejemplo más clásico de la conexidad contractual era, por ejemplo, el contrato de tarjeta de crédito, en el cual encontramos varias partes. Por ejemplo, había un contrato entre el emisor de la tarjeta de crédito y el proveedor del bien y servicio, del proveedor del bien y servicio con el usuario. A su vez había un ente superior que era el administrador de la tarjeta de crédito. Entonces había un contrato entre el administrador y el emisor, entre el emisor y el proveedor y el consumidor, pero sin embargo se explicaba por una finalidad común, que era la adquisición de un bien o un servicio a través de la concesión de un crédito. Entonces, la conexidad contractual tiene la importancia en que se va formando, como diría Lorenzetti, como es el cemento que va uniendo esta finalidad común a diversos contratos, y donde cada contrato es un ladrillo. Se regula también especialmente en el artículo 1069 la figura del subcontrato, es decir, cuando una parte que ha celebrado un contrato a su vez puede realizar un nuevo contrato sobre el mismo bien. Por ejemplo, en materia del contrato de locación, tenemos el contrato entre el locador y el locatario, y en los casos en que no esté expresamente prohibido, se podría generar, por ejemplo, un contrato de sublocación, es decir, que es un contrato que depende del principal. Una materia novedosa es la prevención del daño. Cuando el Código Civil y Comercial regula las funciones de la responsabilidad civil en el artículo 1708 y siguientes, recepta expresamente no solo la función resarcitoria, que es la función típica o quizás más conocida en el ámbito responsabilizatorio, sino que además regula de modo expreso la otra función que tiene el derecho de daños, que es la prevención del daño, evitar el daño o evitar su agravación. Recuerden cuando el célebre jurista Romano Ulpiano hablaba de cuáles eran los tres grandes mandamientos del derecho, hablaba del honeste vivere, el sum quic distribuere y el nemine laedere. Precisamente el deber de no dañar a otro es el ámbito propicio para que funcione como instituto la función preventiva del daño. Y después, por último, encontramos, como ya les comenté, normas interpretativas del contrato, es decir, que el legislador establece una regulación especial para saber cómo interpretar los contratos, porque los contratos, como decía López Zavalía, cuando distinguía el contrato de la ley, mientras que la ley es una norma general, el contrato es una ley, pero es una ley para las partes.
Por eso el Código Civil derogado, el 1197 del Código Civil de Vélez, hablaba de que el contrato es ley para las partes. Es una ley privada, es una ley en las cuales las partes asumen derechos y obligaciones y que se comprometen a cumplir. Estos son algunos cambios brevemente enumerados de que ha sufrido nuestra materia en la nueva regulación del Código Civil Comercial. ¿Cómo era la definición del contrato en el Código de Vélez? El Código de Vélez en 1137 establecía que hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. En primer lugar, lo primero que advertimos es que no nos dice qué es el contrato, sino dice cuándo habrá contrato. Esto sigue una vertiente muy francesa. En segundo lugar, desde el punto de vista terminológico, fíjense que no habla de partes contractuales, parte entendida como un centro imputativo de intereses, como mencionaba el profesor Guayar, sino habla de personas. Y la persona dentro de la economía del código derogado era todo aquel ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Este ente podía ser una persona física o una persona jurídica, la persona jurídica puede ser pública o privada. Entonces, de esta manera, propio de la época, no se olviden que toda la codificación en la cual el Código Civil de Vélez toma su impronta, sigue, por ejemplo, lo que es el liberalismo económico o la filosofía racionalista y por ende extrema al máximo el grado de abstracción. Por eso habla de que el contrato no se celebra entre partes, sino entre personas. Una terminología un poco equívoca, como veremos enseguida. Luego habla de que este contrato implica un acuerdo, lo cual no es técnicamente correcto, porque en realidad lo que se produce en un contrato es el consentimiento, que es el encuentro entre la oferta y una aceptación. Luego habla de una declaración de voluntad común. Aquí se aparta del modelo alemán, que hablaba en rigor de manifestación, donde la manifestación podía ser expresa o tácita, mejor dicho, podía ser declarativa o no declarativa. Entonces la declaración sería una especie de la manifestación. Habla de una voluntad común, porque esto tiene que ver con la autonomía privada de las partes. Como veremos enseguida, en el contrato existen dos grandes libertades. Como bien decía López de Sabalía, está la libertad de conclusión por un lado y la libertad de configuración por el otro, en donde la libertad de conclusión implica la posibilidad de contratar o no contratar, y en caso de contratar, de elegir a la persona con la cual se va a contratar. Es decir, que nadie está obligado a celebrar un contrato. Existe esta libertad de opción de puedo contratar o no contratar. En segundo lugar, la segunda libertad, mejor dicho, es la libertad de configuración, que es aquella facultad que tienen las partes o las personas de reglamentar el contenido de sus derechos, es decir, de establecer cuál será el contenido normativo, técnico-jurídicamente hablando, cuáles serán los derechos y obligaciones. Básicamente, entonces, esta era la definición que enseñaba la doctrina, en la cual estaba plasmada en el Código de Vélez, lo cual traía algunas inquietudes. Por ejemplo, en primer lugar, ¿es una definición técnicamente hablando? Es decir, ¿sigue la noción aristotélica de género próximo y diferencia específica? ¿Realmente se está definiendo? Por otro lado, al mismo tiempo, la nota al 495 del Código Civil derogado decía que las definiciones más propias de la doctrina y no de la ley. Entonces, ¿es conveniente definir un código? ¿Tiene que traer definiciones? Adelantamos que la moderna técnica legislativa hoy recepta expresamente que el código, en tanto ley, porque no se olviden que el código sigue siendo una ley, a pesar que es un cuerpo único y metodológicamente hablando tiene un método, pero no deja de ser una ley sancionada por el Congreso en el ámbito de la competencia de las cámaras de diputados y senadores. En segundo lugar, ya hemos adelantado que la terminología técnica no era persona, sino correspondía a partes, y habla de varias, cuando en realidad el contrato se perfecciona entre dos partes que pueden estar integradas por personas, cada una de estos centros imputativos de intereses. Porque una parte puede haber personas físicas o humanas en terminología más moderna, o pueden ser personas jurídicas, es decir, que puede haber un contrato perfectamente entre una persona humana y una persona jurídica, entre dos personas jurídicas o entre dos personas humanas.
En tercer lugar, hemos dicho que el término acuerdo no era técnicamente correcto, sino que hubiera sido importante incluir el vocablo consentimiento, lo mismo que la declaración, y destinar a arreglar sus derechos. Ahora, claramente había una omisión de parte de Vélez, porque no había impuesto la patrimonialidad del contenido contractual. Como ustedes saben, una relación jurídica puede ser patrimonial o no patrimonial. El ámbito propicio para regulación del contrato es prácticamente exclusivo, en principio, el ámbito patrimonial. Es decir, cuando las partes van a generar derechos o obligaciones un determinado contenido patrimonial que puede estar integrado por bienes y derechos. En cuanto a la naturaleza jurídica, en virtud del 1137 hemos dicho que no se decía que era el contrato, pero la doctrina mayoritariamente explicitaba que era una especie del acto jurídico, en virtud que el acto jurídico, como ustedes saben, tenemos el hecho, el acto y el contrato. Basamos primero del género, que el hecho es todo acontecimiento susceptible de producir la adquisición o modificación de derechos. Ahora, este hecho puede ser lícito o ilícito. El hecho lícito puede ser voluntario o involuntario. Cuando ese hecho jurídico sea lícito y voluntario, nace el acto jurídico. Ahora, cuando ese acto jurídico puede ser patrimonial o no patrimonial, cuando sea patrimonial está el contrato. Es decir, que el contrato es una especie del acto jurídico y el acto jurídico es una especie del hecho jurídico. Lo cual nos lleva a qué implica este contenido patrimonial regulatorio del contrato. La doctrina al calor del 1137 del Código de Vélez mayoritariamente receptaba la teoría amplísima del contrato, es decir, que el contrato no solo servía para crear derechos, como era el modelo francés, sino también implicaba su regulación, esto es, la modificación o la transmisión. Y por último, también, si quien puede lo más, puede lo menos, también puede extinguirlo. Quien contrata puede luego extinguir un contrato. Entonces encontramos contratos, por ejemplo, como la compra-venta o como la cesión de derechos o como la cesión de acciones y eventualmente la transacción en el ámbito contractual también puede ser un contrato porque implica la extinción no solo de derechos, sino también de obligaciones. ¿Qué pasaba en los proyectos de unificación? El Código de Vélez, como ustedes saben, fue sancionado en 1869 y comenzó a regir a partir del 1 de enero de 1871. Ahora bien, en los últimos 30 años existieron varios intentos de ayornar, de actualizar el Código Civil de Vélez. El más reciente y más relevante fue la modificación en el año 1968 a través del decreto ley 17711, que modernizó claramente el Código Civil de Vélez, modificando solamente un pequeño porcentaje de sus artículos. Sin embargo, a partir de la década del 80, de 1980 y siguientes, hubieron intentos más importantes que tenían una finalidad de no solo de modificar una parte, sino gran parte del código y en otras tendencias, como por ejemplo propiciaron la derogación. Así, por ejemplo, el proyecto de 1987, en lo que a nosotros nos interesa, no innovó, no modificó la definición de 1137 del Código de Vélez. El proyecto del Poder Ejecutivo de 1993, en cambio, en el artículo 850, estableció que el contrato es el acto jurídico bilateral, esto es importante, que tiene por fin inmediato constituir, regular o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. A diferencia de 1137, nos dice que es el contrato, que es una especie del acto jurídico. Por eso nos dice que es acto jurídico. Pero no cualquier acto jurídico, sino es un acto jurídico bilateral, en el sentido que al momento del nacimiento del vínculo contractual se requiere por lo menos dos partes, dos centros de interés. Y se subsana también la segunda omisión de Vélez porque incorpora como objeto del contrato la regulación de relaciones jurídicas de índole patrimonial. El proyecto de Código Civil de 1998 fracciona el tipo general contractual y en el artículo 899, inciso A, denomina contrato al acto jurídico mediante el cual dos o más partes, aquí se incorpora el término técnico de parte, entendido como centro imputativo de intereses, manifiestan, se abandona la manifestación declarativa
y al tomar el género manifiestan, permite que el contrato pueda celebrarse de modo declarativo o no declarativo, por ejemplo, a través de un hecho material. Suprime el vocablo acuerdo e incorpora el consentimiento, entendido como el encuentro entre la oferta y una aceptación. Mantiene la tesis amplia que hemos mencionado hace un momento, porque el ámbito contractual implica crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, y de esta manera toma partido con una mejor técnica legislativa, evidentemente, por la tesis amplia. A título comparativo, en los códigos de países latinoamericanos, por ejemplo, el Código Civil peruano de 1984 también define el contrato en el artículo 1351, con una terminología también que nos hace acordar a nuestro 1137, porque dice que el contrato es el acuerdo de dos o más partes, ahora ya no habla de personas, habla de partes, para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Si lo comparamos con el proyecto de 1998, encontramos que se suprime manifestación por acuerdo, se incorpora la relación jurídica patrimonial, a diferencia del Código de Vélez, que no la tenía. El Código Civil de Bolivia de 1975 dice que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Aquí salta a la vista que ya no se utiliza el término técnico de partes, sino se habla, igual que el Código de Vélez, de personas, igual que el término de acuerdo, pero es mucho más avanzado desde el punto de vista de la técnica, porque permite constituir, modificar o extinguir una relación jurídica. El Código Civil uruguayo, en el artículo 1247, tiene claramente una versión francesa, porque habla no de acuerdo, sino de convención, en virtud del cual una parte se obliga para con la otra, o ambas partes se obligan recíprocamente a una prestación cualquiera. Esta puede ser dar, hacer o no hacer. En el ámbito del derecho europeo, y esto es muy importante tener en cuenta, porque en nuestro país siempre ha mirado con especial detenimiento especialmente el derecho germano y el derecho francés. Entonces puede tener algún interés comparativo analizar qué decía el Código Civil francés. En su artículo 1101, el contrato era una convención por el cual una o más personas se obligan hacia otra o varias más a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Este es un primer concepto que con la luz que nos brinda la terminología técnica, advertimos varios defectos. Por ejemplo, si bien no se utiliza el término acuerdo, se utiliza el término convención, cuando técnicamente no es correcto, porque la convención, para la doctrina que nosotros seguimos, sería aplicable a aquellas relaciones jurídicas extrapatrimoniales, mientras que el contrato tiene como ámbito propio la relación jurídica patrimonial. Luego no utiliza el término técnico de personas, partes, mejor dicho, sino personas, y faltaría la tesis que permite crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones. Esto es lógico, porque en la vertiente francesa el contrato solo permite crear derechos y obligaciones, no permite modificarlos ni extinguirlos. El Código italiano, en su artículo 1321, define contrato como el acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre sí una relación jurídica patrimonial. Fíjense que la relación jurídica patrimonial claramente tiene una vertiente italiana, que luego fue receptada por el proyecto 98 y tiene importancia por lo que veremos enseguida con relación al derecho vigente. Por su parte, el Código Civil español dice que el contrato existe, no nos dice qué es, sino que existe, de que varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Por último, el Código Civil alemán no define el contrato. Solamente del parágrafo 305 podemos advertir que dice que, salvo disposición en contrario a la ley, se necesitará un contrato de los interesados para establecer por acto jurídico una relación obligatoria para variar su contenido. Esto lo analizaremos más adelante, pero encontramos que hay la noción de acto jurídico no es la misma para el derecho alemán que para el derecho argentino. El Código Civil holandés de 1992 dice que es un acto jurídico multilateral por el cual una o más partes se obligan hacia otra o varias otras.
La otra gran vertiente, por lo menos en lo que hace al derecho occidental, es el derecho anglosajón o common law, en el cual encontramos como definición del contrato aquella que entiende que es la promesa o el conjunto de promesas que atribuyen a una o a las dos partes del derecho a exigir algo judicialmente. Como un anteproyecto tenemos el Contract Code de MacGregor, que define el contrato como el acuerdo entre dos o más personas al que el derecho reconoce el efecto de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones, siempre que las partes pretendan quedar jurídicamente obligadas por él. La terminología es mucho más moderna y eso se advierte de, por ejemplo, el efecto de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Vamos a pasar rápidamente el Uniform Commercial Code y el Código Civil de Quebec. Y así llegamos entonces a la definición del contrato en el Código Civil y Comercial, es decir, para el derecho vigente que se encuentra en el artículo 957. Una primera precaución, que luego la ampliaremos, es que esta definición se refiere al concepto contractual de contrato paritario negociado, es decir, aquel en virtud del cual las partes se sientan a negociar en igualdad jurídica y económica, que es lo que nosotros denominamos como contrato clásico, contrato que hoy francamente es un contrato residual porque la mayoría de los contratos o son celebrados mediante la técnica de la adhesión o bien se encuentran regulados bajo el ámbito del derecho del consumo. Sin embargo, el 957, en primer lugar, esto es importante desde el punto de vista de la técnica legislativa, trae epígrafes. El epígrafe que utiliza el 957 es definición. Todo el Código Civil y Comercial trae epígrafes y esto es correcto en virtud de la técnica legislativa. Luego podemos llegar a discutir si el epígrafe es acertado o no, si es simple o compuesto y si realmente cumple con su función, que es adelantar el contenido de la norma. Bien, aquí el epígrafe simple dice definición y dice que el contrato es el acto jurídico, receptando los proyectos del Poder Ejecutivo de 1993 y del proyecto de 1998. De esta manera, el legislador toma partido porque el contrato es una especie del acto jurídico, mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir relaciones jurídicas patrimoniales. Perdón que voy a pasar esto porque he tenido una pequeña interferencia, pero ya está. Bueno, entonces les decía que la definición del contrato en el Código Civil y Comercial vigente, el contrato, primero, el legislador toma partido porque es una especie del acto jurídico, lo cual tiene importancia porque toda la doctrina del acto jurídico que se encuentra en la parte general del Código será expresamente receptada en la interpretación del contrato, porque la especie sigue la suerte del género, mediante el cual dos o más partes, esto es importante, fíjense que dice dos o más, de esta manera, como adelantamos, recepta al contrato plurilateral, es decir, aquel que para la génesis contractual puede imponer dos partes como mínimo o más partes. Esto es muy habitual en el ámbito asociativo o societario. En segundo lugar, recepta la terminología acertada de partes, entendida como centro imputativo de intereses, que puede estar integrada a su vez por personas humanas o jurídicas indistintamente. Utiliza el término técnico de manifiestan, de esta manera, siguiendo a la doctrina alemana, permite que el contrato pueda ser exteriorizado mediante una manifestación declarativa o no declarativa. Utiliza también como uno de los elementos del contrato el consentimiento, que es el encuentro entre la oferta y la aceptación, y que esta oferta y aceptación tienen como finalidad crear un contrato, por ejemplo, un contrato de compraventa, regular un contrato, puede ser, por ejemplo, un contrato de locación, transferir un contrato de cesión o extinguir relaciones jurídicas, por ejemplo, un contrato de transacción. El Código Civil y Comercial, como veremos enseguida, como uno de los contratos nominados, incluye expresamente a la transacción. Es decir, que hoy la transacción no es un medio de extinción de obligaciones, sino que es un contrato. Y por último, también acertadamente,
parece tomar partido por aquella tesis doctrinal que entiende que el contrato tiene como fin inmediato la regulación jurídica patrimonial, por lo cual, en principio, con la salvedad que haremos enseguida, solamente abarca el contenido de bienes y derechos que conforman el patrimonio de una persona, que puede ser una persona individual o colectiva. Pero esto no es así totalmente, porque el contrato también ha avanzado sobre materia otrora que estaba vedada. Por ejemplo, en materia de derecho de familia, no se podía, en el ámbito de la regulación patrimonial del matrimonio, regular o celebrar un contrato previo a la celebración del matrimonio, porque funcionaba el denominado orden público matrimonial, que impedía, por ejemplo, la celebración de pactos, convenios, convenciones o acuerdos previos al matrimonio. Una vez celebrado el matrimonio, ingresaba con toda su fuerza el orden público protectorio, y de esa manera, en lo que respecta a la regulación jurídica patrimonial del matrimonio, establecía el régimen de la ganancialidad. Es decir, que el patrimonio, con todo lo que se ganara a partir del segundo 1 de la celebración del acto, se transformaba en 50 y 50 en partes iguales para cada uno de los cónyuges. Sin embargo, esta regulación hoy ha sido drásticamente modificada, por lo cual el legislador permite hoy la regulación del contrato previo, o también denominado en inglés prenup, o también conocido coloquialmente como contrato prenupcial. Es decir, que usted puede, antes de celebrar el matrimonio, decidir qué parte de sus bienes ingresarán o no en el patrimonio del matrimonio, lo cual implica un adelgazamiento de este orden público matrimonial que existía en el ámbito del Código Civil derogado, y que hoy implica un paso más del ámbito de la autonomía privada en el matrimonio, que antes era una institución regida exclusivamente por el orden público. En comparación con el 1137 derogado, tenemos en primer lugar que utiliza un epígrafe, pero este epígrafe es incompleto, porque debía haber dicho definición de contrato, o como a mí me hubiera gustado, definición de contrato negociado, o definición de contrato paritario, en el sentido de que va a regular aquella fragmentación del tipo contractual en la cual las partes se encuentran en igualdad de condiciones. En segundo lugar, se modifican algunos términos. Por ejemplo, se incluye expresamente, en vez de voluntad, acto jurídico; en vez de persona, partes; en vez de declaración, manifestación; y se incorpora la patrimonialidad, que no existía en el 1137. Al mismo tiempo, se suprimen los términos que acabamos de mencionar. Sin embargo, se sigue receptando la tesis amplia o amplísima en cuanto el contrato como medio técnico jurídico permite crear, regular o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, a diferencia, por ejemplo, del derecho francés, en la cual solo permite crear obligaciones y no permite extinguirlas. En cuanto a la naturaleza jurídica, se ratifica lo que decía la mayoría de la doctrina, que el contrato es una especie de acto jurídico, y por ende resultan aplicables todas las consideraciones que se encuentran en el 257 del libro primero del Código Civil y Comercial. Esto es lo que ya habíamos adelantado, y que a nuestro modo de ver es la gran novedad que trae el Código Civil y Comercial, en materia contractual por lo menos. En el ámbito del Código de Vélez solamente existía una clase de contrato, un solo tipo contractual, que denominamos contrato clásico, que es aquel contrato paritario, negociado o discrecional, en el cual la libertad de conclusión y la libertad de configuración es máxima, porque el legislador presupone que ambas partes del contrato se encuentran en igualdad de condiciones desde el punto de vista jurídico, económico y técnico. De otro lado, se incorpora el contrato de consumo en el artículo 1093. El contrato de consumo es una fragmentación del tipo general, porque, por ejemplo, el contrato paritario, tenemos como ejemplo clásico el contrato de compraventa. Bueno, ese contrato de compraventa puede ser negociado o paritario, o también puede ser de consumo cuando sea celebrado por un proveedor o un consumidor. Y como tipo contractual intermedio, el legislador parece haber insertado el contrato por adhesión a condiciones generales de la contratación, que se caracteriza en virtud del cual una de las partes, el denominado predisponente, es aquel que determina exclusivamente de modo unilateral el contenido contractual de no solo de ese contrato, sino de todos los demás contratos que se van a realizar. Esto ya lo veremos enseguida.
Por ejemplo, para Alejandro Borda, el contrato por adhesión no es una manifestación estricta del consentimiento contractual, sino que es un verdadero tipo general contractual y por eso nosotros lo ponemos al medio. Al mismo tiempo, entonces tenemos el contrato clásico, el contrato por adhesión y el contrato de consumo. El contrato de consumo puede o no ser celebrado por adhesión a condiciones generales de contratación. Así, por ejemplo, si vamos a comprar una bebida gaseosa del negocio de la esquina, celebramos un contrato de consumo, pero no es un contrato por adhesión. En cambio, si vamos al banco a pedir la apertura de una cuenta corriente bancaria o una emisión de una tarjeta de crédito, allí no solo celebramos un contrato de consumo en la medida que tenga destino final, sino también la técnica del banco será suministrarnos las condiciones generales del contrato a través del contrato por adhesión. Con la derogación del Código Civil y del Código de Comercio se ha producido al mismo tiempo la ansiada unificación civil y comercial, es decir que, y esto se ve claramente en materia contractual, porque hoy los contratos están todos comercializados, es decir, hoy la regla es que el contrato de compraventa es comercial y por excepción es civil. Lo mismo ocurre con el contrato, por ejemplo, todos aquellos contratos bancarios, son eminentemente mercantiles, o el contrato de depósito, que el contrato de depósito, la regla será un contrato mercantil, la excepción será que será un contrato civil. Como adelanté, el legislador nomina, es decir, que considera como típicos a un elenco de 31 contratos. Si nosotros vamos al libro tercero, título cuarto, vamos a ver la enumeración que hace el legislador. Esta enumeración es completamente arbitraria, discrecional, porque, por ejemplo, tenemos en el capítulo 1 la compraventa, en el capítulo 2 la permuta, en el capítulo 3 el contrato de suministro, el capítulo 4 locación, capítulo 5 leasing, capítulo 6 obra de servicio y así sucesivamente. En lo que hace a la novedad, el capítulo 3 incluye el contrato de suministro que no tenía legislación expresa, a diferencia, por ejemplo, del contrato de leasing que tenía una ley especial y que ahora se incorpora al ámbito del cuerpo unificado. Se incorpora también de modo especial los contratos bancarios que se encontraban desperdigados en leyes especiales y ahora están agrupados en un solo capítulo. Entre los contratos bancarios, por ejemplo, se incluye además normas relativas al contrato de bancario celebrado por consumidores. Y se tipifica, por ejemplo, como contrato nominado al contrato de caja de seguridad bancaria que antes no estaba nominado. Todos aquellos contratos mercantiles que ya tenían algún tipo de regulación o tipicidad social hoy se encuentran nominados, por ejemplo, el contrato de agencia, concesión y franquicia. Novedosamente se incorpora la sección de la posición contractual en el capítulo 27, el contrato de arbitraje en el capítulo 29, pero claramente de este paneo general advertimos que no son los únicos contratos, por eso hemos dicho que hay 31 contratos nominados en los cuales arbitrariamente el legislador ha decidido incluirlos como con una regulación expresa de su contenido de derechos y obligaciones. Pero hay algunos contratos que han quedado fuera, por ejemplo el contrato de hospedaje ha sido regulado tangencialmente dentro del capítulo de depósito, pero no tiene una autonomía propia y específica, a pesar de la importancia hoy del contrato de hospedaje o hotelería en materia de turismo. Lo mismo ocurre con el contrato de garage. El contrato de garage tampoco ha sido nominado y se encuentra regulado tangencialmente dentro del contrato de locación, el contrato de depósito o de servicio según corresponda. Es decir que estos 31 contratos nominados no son los únicos contratos que podemos encontrar en el universo jurídico. Como segundo eje de la fragmentación del tipo contractual encontramos entonces el contrato por adhesión, en el cual adherir significa convenir. Adherir a algo es cuando uno acepta o recepta, coincide con algo. Pero desde el punto de vista contractual, el profesor Walser decía que el contrato por adhesión o aquel celebrado por adhesión es aquel cuyo contenido normativo, mediante remisión a condiciones generales o bien por la inclusión de determinadas cláusulas, está preformulado por una de las partes que es llamado predisponente. El predisponente es aquel que redacta de modo unilateral el contenido de varios contratos que va a celebrar. Y es un contrato, y por eso con esta manera, dentro de la moderna técnica contractual, decimos que es un contrato porque es aceptado por el adherente. El adherente, como
si bien se encuentra restringida su libertad de configuración contractual en cuanto a predeterminar el contenido del contrato, porque este ya está previamente determinado por el predisponente, no deja de perder su libertad de conclusión, es decir, que puede aceptar o no aceptar. Acepta contratar o no acepta. Si acepta contratar, se somete, adhiere, conviene a todo el contenido normativo que ya está predeterminado por el predisponente, pero puede no aceptar. Entonces todavía se mantiene, en cierta manera, con ciertas particularidades, en la libertad de conclusión. El mejor modo de entender el contrato por adhesión es de su comparación con el contrato clásico o paritario. Como adelanté entonces, mientras el contrato paritario la libertad de configuración es máxima, en el contrato por adhesión está reducida a su mínima expresión, casi nada. Mientras la conclusión en el contrato paritario es amplia, es decir, que las partes, por lo menos el legislador presupone que se encuentran en igualdad de condiciones, en el contrato por adhesión el adherido siempre se encuentra en una situación de inferioridad fáctica y jurídica. En primer lugar, jurídica porque no elaboró, no participó en el contenido normativo, pero al mismo tiempo fácticamente porque en ciertas maneras puede estar obligado a contratar. Esta es una particularidad que se advierte especialmente en aquellos contratos de servicios públicos domiciliarios. Por ejemplo, pensemos, yo puedo alquilar un departamento con energía eléctrica o sin energía eléctrica, pero si lo contrato con energía eléctrica es mucho mejor la calidad de vida, ¿no es así? En materia de interpretación, el contrato paritario tiene interpretación general, mientras que el contrato por adhesión ha generado a través de la doctrina y la jurisprudencia su propio régimen normativo de interpretación. Mientras en el contrato paritario no existe en principio la condición monopólica, el contrato por adhesión es una de las situaciones que hoy pueden darse, especialmente en aquellas condiciones en las cuales el predisponente pone en estado de necesidad al adherente, en virtud del cual sí o sí tiene que adherir. Dentro del contrato paritario, los contratantes en principio se posicionan frente a frente, cara a cara, y esta es la libertad de conclusión en sentido amplio, mientras en el contrato por adhesión hemos dicho que existe un fenómeno de despersonalización del contrato en virtud de la contratación masiva. Porque esto es importante decirlo, la técnica contractual de la adhesión surge por la masificación de la producción de bienes o servicios. Es decir, como el contrato artesanal tiene como sustrato una prestación de un bien o servicio artesanal, la masificación de la producción de bienes o servicios ha originado como consecuencia lógica también la masificación del contrato. Porque si tengo que celebrar muchos miles de contratos, por ejemplo para la provisión de vacuna por la pandemia mundial del COVID-19, es mucho más sencillo elaborar un solo contrato del cual las partes pueden no adherir. Si adhiero, tendría la vacuna. Si no adhiero, me quedo sin vacuna, pero nadie me obliga en principio a contratar o no. En materia metodológica, como ya adelantamos, el contrato por adhesión se inserta dentro de la regulación del contrato en general como una modalidad de la formación del consentimiento, lo cual, como dice Alejandro Borda, no es técnicamente correcto. Y no es técnicamente correcto porque más que una modalidad del consentimiento, es hoy una técnica contractual que ha fragmentado el tipo general contractual. Es decir, que tenemos un contrato paritario, un contrato por adhesión y un contrato de consumo en igualdad de condiciones. El 984 lo define diciendo que es el contrato por adhesión aquel en virtud del cual uno de los contratantes adhiere, es decir, el adherente, a cláusulas generales predispuestas unilateralmente por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción. Claramente advertimos que se encuentran dos partes, una parte que es el predisponente, que es aquel que redacta de modo exclusivo y unilateral el contenido del contrato, y la otra parte es el adherente, que acepta estas condiciones o cláusulas generales, pero también es posible, y la hipótesis del 984 lo admite, es que estas condiciones generales sean redactadas por un tercero, no necesariamente por el predisponente. Puede ocurrir que el predisponente encarga a un grupo de abogados la redacción de un contenido contractual y esto es perfectamente viable y posible. ¿Qué se entiende por condiciones generales? El profesor Guayar decía que son aquel conjunto de reglas abstractas e impersonales formuladas exclusivamente por un centro de interés que están destinadas a integrar el contenido normativo uniforme e invariable
un número indeterminado de contratos a celebrarse con quienes las acepten. Claramente estas condiciones generales tienen una finalidad que es la de integrar el contenido de un número uniforme y variable de muchos contratos, un número de carácter indeterminado. Por eso son reglas abstractas e impersonales, por eso son redactadas de modo predisponente. En cuanto al régimen legal, el Código Civil y Comercial, el 985, establece ciertos criterios, como estas cláusulas generales predispuestas deben ser comprensibles y autosuficientes, su redacción debe ser clara, completa y fácilmente legible, y al mismo tiempo introduce que se tendrán por no convenidas, es decir, no formarán parte del precio contractual aquellas que efectúen un reenvío de textos o documentos que no se facilitan a la contraparte, con modo de evitar el abuso del derecho por parte del predisponente, porque deberá entregar de modo previo o de modo simultáneo a la conclusión del contrato el contenido del contrato. Si no, de lo contrario, pueden surgir lo que se denominan las cláusulas sorpresivas, es decir, aquellas cláusulas que fueron introducidas posteriormente o de modo concomitante, el modo de la celebración del vínculo contractual, pero que no pudieron ser conocidas por el adherente y poniéndolo en una situación extrema de indefensión. En cuanto a las pautas interpretativas, en lo que hace el contrato por adhesión, el 986 nos dice que las cláusulas particulares son aquellas que negociadas de modo individual amplían, limitan, suprimen o interpretan una cláusula general. Ante la duda prevalecen las cláusulas particulares sobre las cláusulas generales. ¿Por qué? Porque el legislador presupone que existió un cierto margen de libertad de configuración por parte del adherente que le ha permitido introducir cambios a las cláusulas generales abstractas e impersonales. En cuanto a la interpretación, el 987 nos dice que las cláusulas ambiguas, predispuestas, la cláusula ambigua es aquella que puede tener dos o más sentidos. Entonces, cuando como el predisponente es quien redacta de modo unilateral el contenido del contrato, se supone que debe hacerlo del mejor modo posible. Y si hay alguna cláusula que puede ser interpretada en dos o más sentidos y que esto puede ser contradictorio, se interpreta en el sentido contrario a la parte predisponente. El 989 impone también un control judicial de cláusulas abusivas. El control de cláusulas abusivas puede ser previo a través del legislador, puede ser concomitante a través de la autoridad administrativa o puede ser posterior a través del control judicial. Bien, el 989 expresamente impone el control posterior judicial de las cláusulas abusivas y va un paso más adelante porque dice que la aprobación administrativa de las cláusulas generales no obsta a su control judicial. Esto es muy usual, por ejemplo, en materias reguladas, como puede ser el caso de la Superintendencia de Seguro de la Nación, que de modo previo a la emisión de las pólizas hace un control administrativo de las cláusulas y puede aprobarlas administrativamente. Aun cuando estas pólizas hubieran sido aprobadas de modo administrativo, eso no obsta a que luego el juez se introduzca el análisis de las cláusulas y en el caso concreto puede determinar que sean abusivas. Y cuando el juez declara la nulidad parcial del contrato, simultáneamente lo deberá integrar si no puede subsistir sin comprometer su finalidad. Esto quiere decir que puede haber casos en que el contrato celebrado por adhesión, la nulidad del contrato sea extrema, por ejemplo, porque hay una ambigüedad tal en el objeto contractual, en los derechos y obligaciones de las partes, que implica que dejarlo sin efecto de modo total. En ese caso, puede ser de modo total o parcial. Si es de modo parcial, deberá integrar las cláusulas, es decir, complementarlas con el derecho supletorio. Si ello no es posible, deberás dejar sin efecto todo el contrato. Siguiendo al proyecto de 1987, se establece un elenco de interpretativo en respecto de qué se considera por abusiva una cláusula. Se tendrá por no escritas, dice la norma, aquellas cláusulas que desnaturalicen las obligaciones del predisponente, la que importen un renuncio o restricción a los derechos del adherente o amplíe los derechos del predisponente, que resulten normas supletorias, y las que resulten por su contenido, redacción o presentación. Esto será objeto de análisis más adelante cuando analicemos el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor. Simplemente me adelanto a decir que la cláusula abusiva será aquella en cual el proveedor incurra en un desequilibrio significativo con respecto a los derechos del consumidor o adherente que impliquen una situación de indefensión técnica, jurídica o económica o fáctica en los derechos y obligaciones del adherente. Muchas gracias.